Agradezco a Marcia y a Luis la invitación. Yo voy a referirme a un punto distinto, pero que de alguna manera entronca con alguna de las consideraciones que Villarreal planteó. Para construir la cohesión social en una sociedad determinada, entre otras cosas, se necesitan relatos convincentes. Esto que refiere a eso que Martín refería como, bueno, ese resorte de subjetividad colectiva que genera una buena disposición, es un elemento sustantivo. Nosotros acá siempre recordamos a Carlos Pareja, que siempre decía que cuando teníamos problemas para explicar algo empezábamos a hablar de la dimensión cultural o subjetiva. Pero eso habla del extremismo de Carlos. En verdad creo que el Uruguay es un buen ejemplo de que una sociedad que no construye un relato convincente, que acomune y que dé futuro, un imaginario colectivo en suma, no puede construir cohesión social más allá de que tenga tendencias favorables. Y digo que el Uruguay es un buen ejemplo para ello, porque el Uruguay, en momentos de su historia, precisamente supo construir, supo consolidar, no como fruto de hegemonía, sino como fruto de articulación, relatos en plural que realmente sustentaron un proyecto histórico exitoso de larga duración. Incluso ese proyecto, que obviamente tiene una dimensión ciudadana inexcusable, tiene una dimensión republicana inexcusable, reitero, no traduce una hegemonía ideológica, a tal punto de que la matriz de ciudadanía uruguaya por excelencia, que fue el sustento de la cohesión social uruguaya, es una matriz efectivamente republicano-liberal. Si esto es así, a mí me gustaría trabajar la hipótesis que uno de los problemas que tiene el Uruguay para reconstruir una sociedad con cohesión social es la ausencia de relatos persuasivos. El reconocimiento de imaginarios que están cambiando, pero que todavía no logran, bueno, generar nosotros y sobre todo religar con un sentido de futuro. En términos históricos, el Uruguay logró, la sociedad uruguaya logró, en una fragua plural y conflictiva, logró en distintas oportunidades, no un solo relato, sino muchos relatos que generaron tropismo de cohesión social. Por ejemplo, en una apelación que el actual presidente refiere, pero que es una apelación tradicional, Naides más que Naides, que refiere al relato de un inmigrante que señala que eso fue lo que le contestó un paisano cuando, ante la pregunta de por qué se tenía que quedar en el Uruguay, porque aquí Naides es más que Naides. El tema de la utopía vareliana, bueno, en el pupitre de la escuela se encuentra el hijo del rico y el hijo del pobre, y juntos tienen un tropismo hacia arriba, que es el sustento de muchas historias de vida personales, más persuasivas que nada. Aquí el hijo, asturiano él, de un matrimonio de almaceneros de un barrio popular, pudo ser el gerente más joven de la historia, el primer presidente del Banco Central, el primer presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, el primero no, pero el que tuvo un periodo más extenso, y hoy además es el secretario de la Secretaría Iberoamericana, que entre otras cosas está financiando este evento. Pero podríamos repetir muchas historias. La República Ballista, la idea de un país modelo para nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios, la construcción de una sociedad
de inmigrante en donde, como reconoció una inmigrante judía en los años 20, en lo que tal vez sea el mayor elogio que se le pueda haber dado al Uruguay, era lindo ser inmigrante. Entre otras cosas porque ya en el siglo XIX hay proyectos de ley para la ciudadanía obligatoria de los inmigrantes, no habilitar, la ciudadanía obligatoria. Este tema del Estado como el escudo de los débiles, este tema de la debilidad de implantaciones populistas, este tema de la escala, un país pequeño, de cercanías geográficas, sociales, nuestra montaña tiene 500 metros de altura, la sociedad amortiguadora, en donde entre otras cosas es fácil amortiguar porque no hay un actor hegemónico, ni en la clave ideológica, ni en la clave política, ni en la clave social. Y esto ha sido una constante histórica. El país del más o menos. Así contestó un periodista inglés cuando se le preguntó en los años 30, si tuviera que definir al Uruguay en una frase, ¿qué diría? Y que es el país del más o menos. Años después, en la tercera constitución del 34, bueno, este país del más o menos crearía el Senado del medio y medio, como corresponde, que además refirió el nombre de una bebida identificatoria, muy mala, por cierto, pero de los uruguayos. Y podríamos seguir reiterando esta idea de la Suiza de América, del país invicto, que genera la idea de un país que tenía ese tropismo optimista y que, entre otras cosas, a partir de ese tropismo optimista, podía construir relatos en plural, conflictivos, pero que tendían a converger en un sustrato muy importante para religar y orientar futuro. A lo largo de toda la historia, esos relatos estuvieron en disputa. Y es equivocado suponer que entraron en disputa cuando al Uruguay le empezó a ir mal en materia económica. Es un grave error. Siempre estuvieron en disputa esos relatos